A veces, la vida nos coloca en situaciones que nos desafían y nos obligan a buscar respuestas perspicaces para sortearlas. Es crucial estar preparados para manejar tales momentos con destreza y evitar conflictos innecesarios. En los siguientes minutos, exploraremos 30 citas célebres de individuos que supieron desplegar su agudeza cínica en situaciones diversas. Además, examinaremos cómo una persona puede optar por vivir bajo la filosofía cínica en su forma más extrema. Si te deleitas con la ironía tanto como yo, este video sin duda te cautivará. Permanece con nosotros. 1. Woody Allen, director y guionista, dijo: "No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. La quiero conseguir sin morir". 2. Groucho Marx, actor y cómico, expresó: "Encuentro a la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me voy a otra habitación a leer un libro". 3. Ava Evan, diplomático, afirmó: "La historia nos ha enseñado que el hombre y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todas las alternativas". 4. George Bernard Shaw, dramaturgo y crítico social, cuestionó: "¿Por qué debemos aceptar consejos sexuales del Papa? Si sabe algo de sexo, no debería". 5. Kurt Smith señaló: "El problema es que la gente sabe poco, pero habla demasiado". 6. John Goodman, actor, planteó: "Si el amor es ciego, ¿por qué la ropa interior es tan popular?". 7. Stephen Colbert, comediante y presentador de televisión, expresó: "Amigos, no confío en los niños. Están aquí para reemplazarnos". 8. Albert Einstein, físico teórico, afirmó: "La educación es lo que queda después de que uno se olvidó de todo lo que aprendió en la escuela". 9. Robert Oppenheimer, físico nuclear, reflexionó: "Un optimista piensa que este es el mejor mundo posible. Un pesimista tiene miedo de que eso sea verdad". 10. Oscar Wilde, escritor y poeta, ironizó: "Soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una sola palabra de lo que estoy diciendo". 11. Oscar Wilde comentó: "Algunas personas llevan alegría a donde sea que vayan, otras la generan cuando se marchan". 12. Fred Allen, comediante y actor, bromeó: "Un famoso es una persona que trabajó duro toda su vida para volverse conocido y luego usa lentes oscuros para evitar que lo reconozcan". 13. Stephen Wright, comediante y actor, observó: "La luz viaja más rápido que el sonido. Es por ello que algunas personas parecen brillantes hasta que abren la boca". 14. Groucho Marx, actor y cómico, confesó: "Debo confesar que nací a una edad muy temprana". 15. George Bernard Shaw dijo: "Me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo sería ofender tu inteligencia". 16. Galileo Galilei, astrónomo y filósofo, comentó: "Hablar oscuramente lo sabe hacer cualquiera, con claridad lo hacen muy pocos". 17. Lord Byron, poeta y político, opinó: "La consecuencia de no pertenecer a ningún partido será que los molestaré a todos". 18. Albert Camus, filósofo y escritor, reflexionó: "La estupidez insiste siempre". 19. Aldous Huxley, escritor y filósofo, observó: "La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas". 20. R. Woodrow Emerson, ensayista y poeta, dijo: "Jamás ha habido un niño tan adorable que la madre no quiera poner a dormir". 21. Jerry Lewis, comediante y actor, comentó: "Seguramente existen muchas razones para los divorcios, pero la principal es y será la boda". 22. Gabriel García Márquez, escritor y novelista, reflexionó: "La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada". 23. Frank Zappa, músico y compositor, afirmó: "Los astrónomos aseguran que el universo es finito, lo cual es reconfortante para aquellos que no podemos recordar dónde dejamos las cosas". 24. Jean Rostand, biólogo y filósofo, expresó: "Me siento muy optimista respecto al futuro del pesimismo". 25. Robin Williams, actor y comediante, reflexionó: "El tiempo es el mejor maestro, pero desafortunadamente mata a todos sus alumnos".
26. Joan Crawford, actriz, comparó: el amor es fuego, pero nunca se sabe si calentará tu corazón o quemará tu casa. 27. Edgar Allan Poe, escritor y poeta, confesó: me he vuelto loco con largos intervalos de períodos de cordura. 28. Gore Vidal, escritor y ensayista, observó: las mejores 3 palabras de nuestra lengua son «te lo dije». 29. Will Rogers, actor y comediante, comentó: los tiempos están cambiando. La gente toma en serio a los comediantes y se ríe de los políticos. 30. Bill Murray, actor y comediante, sugirió: la mejor forma de explicarle a tus hijos los impuestos es comiéndote el 30% de su helado. Seguramente hoy en día, la doctrina cínica no podría aplicarse en su aspecto más drástico como lo hizo uno de sus creadores. Diógenes el Perro, también conocido como Diógenes de Sinope, fue un filósofo griego que vivió de una manera extremadamente austera y peculiar. Diógenes rechazó las normas sociales convencionales y buscó la autarquía y la libertad absoluta. Vivió en un barril o tonel en Atenas, en condiciones de extrema pobreza y autosuficiencia. Adoptó un estilo de vida minimalista, renunciando a las comodidades materiales y a las convenciones sociales. Se dice que llevaba una vida errante, dedicándose a la mendicidad y la filosofía callejera. Estas son sus frases más icónicas: busco un hombre sincero. Diógenes, mientras vagaba por las calles de Atenas con su linterna encendida en pleno día, buscaba a un hombre sincero entre los ciudadanos. Su acción simbólica reflejaba su deseo de encontrar autenticidad y honestidad en un mundo lleno de falsedad y pretensión. Vine a Atenas para aprender, no para enseñar. Diógenes llegó a Atenas como un hombre humilde y dispuesto a aprender de los sabios y filósofos de la ciudad. Su declaración muestra su actitud de apertura y humildad hacia el conocimiento, reconociendo que siempre hay algo nuevo por descubrir. La virtud se limita a la felicidad. Diógenes, en una conversación con sus discípulos, explicaba su concepción de la virtud como algo intrínsecamente ligado a la búsqueda de la felicidad interior y la satisfacción personal, en lugar de ser definido por normas sociales externas. Con suficiente comida, un lecho y una vasija, los dioses serían felices. Diógenes, al rechazar las comodidades materiales y vivir una vida austera, hacía esta afirmación para resaltar su creencia en la simplicidad como clave para la felicidad. Su comentario desafiaba la noción de que la riqueza y el lujo eran requisitos para la felicidad divina. La pobreza voluntaria es un arte de vida. Diógenes explicaba a sus seguidores su elección consciente de vivir en la pobreza y renunciar a las posesiones materiales como una forma de arte, enfatizando que la verdadera riqueza reside en la libertad interior y la autenticidad. No necesito la riqueza, sino el contenido. Diógenes, en respuesta a las burlas de un hombre rico que se burlaba de su estilo de vida humilde, expresaba su convicción de que la verdadera riqueza yace en la riqueza espiritual y el contenido interior, no en la acumulación de bienes materiales. La sabiduría consiste en no creer en todo lo que se nos dice. Diógenes, durante un debate filosófico en el Ágora de Atenas, defendía su postura escéptica y crítica, instando a sus interlocutores a cuestionar las creencias convencionales y buscar la verdad por sí mismos, en lugar de aceptarla ciegamente. Para ser feliz, uno debe ser autónomo y autosuficiente. Diógenes, mientras rechazaba la ayuda de un noble que le ofrecía dinero, afirmaba su creencia en la importancia de la independencia y la autosuficiencia para alcanzar la verdadera felicidad, incluso en la adversidad. La vida humana es impulsada por la razón, pero arrastrada por la costumbre. Diógenes,
En una conversación con un joven discípulo, reflexionaba sobre la naturaleza humana, señalando cómo la razón puede guiar nuestras acciones, pero con frecuencia nos dejamos llevar por las costumbres y tradiciones sociales sin cuestionarlas. Es mejor cometer injusticia que ser víctima de ella. Diógenes, desafiando las normas morales convencionales durante un debate público, provocaba a la audiencia al sugerir que es preferible actuar con injusticia que ser pasivo y permitir que otros abusen de uno. Su intención era fomentar la autoafirmación y el empoderamiento personal. Aunque seguir esta doctrina de forma meticulosa sería imposible en estos tiempos, podemos rescatar la enseñanza que nos deja: el cuestionamiento de lo superficial para vivir. No se trata de despreciar las comodidades de la era moderna, sino de tomar conciencia de disfrutar las cosas simples de la vida y detenernos en la constante velocidad que nos envuelve.